Muy bien, en el siguiente video se tocará un tema muy importante dentro de la educación por competencias, que es el siguiente, que es del constructivismo a la educación por competencias. Bueno, en este tema en especial se verá cómo una teoría de aprendizaje, que es el constructivismo, se convierte en la base de un modelo actual de enseñanza, que es la educación por competencias. Entonces, para ello, nosotros necesitamos definir qué es el constructivismo. Muy bien, se tiene como que el constructivismo es una corriente filosófica que tiene sus orígenes en los filósofos griegos Sócrates y Platón. En términos psicológicos y educativos, se considera como el padre del constructivismo al psicólogo Piaget. Para poder definir un poco mejor qué es el constructivismo, debemos mencionar a estos cuatro principales teóricos del constructivismo, uno de los cuales es Jean Piaget. Jean Piaget, el cual su principal aporte fue la teoría del desarrollo cognitivo, en el cual mostró que el aprendizaje no es una copia de información, sino construir conocimientos poco a poco relacionando lo nuevo con lo que ya sabemos. Brunner, por otro lado, nos dice que los estudiantes aprenden descubriendo por ellos mismos. El maestro proporciona situaciones problemáticas y emplea un método inductivo. ¿A qué nos referimos con un método inductivo? Es decir, que el docente actúa como un guía, proponiendo situaciones que fomenten la experiencia. Vygotsky, por otro lado, nos dice una cosa, nos da una teoría un poco más diferente a la de Brunner, que nos dice que la construcción del conocimiento es producto de la interacción social y los procesos cognitivos superiores son productos del desarrollo sociocultural, pero para esto los grupos deben ser heterogéneos. ¿A qué nos referimos con grupos heterogéneos? Nos referimos a que estos deben ser grupos compuestos según el nivel de aprendizaje que tengan cada uno. No podemos mezclar grupos con el mismo nivel de aprendizaje en un solo grupo, ya que esto estaría yendo en lo contrario a la teoría que postulaba Vygotsky. Bueno, y por último vamos a ver la teoría que planteaba Aswell, que nos dice que que nos habla del aprendizaje significativo, que nos dice pero ¿cuándo ese aprendizaje es significativo? Entonces, es toda experiencia que parte de los conocimientos y vivencias previas del sujeto que son integradas con el conocimiento nuevo, convirtiéndose en una experiencia significativa. Es decir, nos menciona acá vivencias previas, es decir, que siempre debemos preguntar al estudiante qué es lo que ellos saben del tema. Los nuevos conocimientos pueden modificar o complementar la estructura cognitiva, pero para esto se realizan de manera gradual. Se parte de actividades que atiendan las necesidades e intereses de los estudiantes, y esto se puede lograr con actividades por descubrir. Ok, entonces hasta este punto ya vimos las diferentes postulaciones de los mayores representantes del constructivismo, pero aún queda la duda, ¿qué es el constructivismo? Muy bien, entonces se habla de constructivismo. Cuando se habla de constructivismo se suele tomar como un todo, sin hacer diferencia a qué tipo de constructivismo se hace referencia. Se toma indistintamente a Piaget o a Vygotsky, sin tener en cuenta que las inclinaciones hacia una postura o hacia otra. ¿Por qué? Porque como vimos, Piaget se centra en el desarrollo y en lo individual. Pero, sin embargo, Vygotsky se basa en el aprendizaje y en lo social. Entonces, yo tomo la definición de este autor, que nos dice: en términos globales, la postura constructivista está a favor de la construcción de los conocimientos a partir de las experiencias personales. El conocimiento humano no es simplemente una copia de la realidad, ni tampoco un fruto de las disposiciones internas del individuo, determinadas biológicamente, sino un producto de las interacciones de ambos factores. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta teoría, esta definición? Es que el proceso de aprender de forma constructiva interviene en los esquemas referenciales que posee ya el individuo, mismo que se ponen en juego con los nuevos aprendizajes a través del análisis y la reflexión, por lo que no se limita a la memorización, que, como sabemos, es un enfoque tradicional de la educación. Ok, entonces, para terminar la definición de qué es el constructivismo, dentro de sus conceptos más importantes destacan la responsabilidad del estudiante en la tarea de relacionar la nueva información que recibe con conocimientos previos incorporados a la estructura cognitiva y poder así unificarlos en situaciones nuevas. Muy bien, ya que tenemos definido la parte de constructivismo, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la competencia en la educación, para lo cual existe una serie de definiciones en las bibliografías que definen la educación por competencias, pero para este video y por motivos prácticos y de tiempo se tomarán solo dos definiciones. El término de competencia viene del latín competere, que significa responder a. En una competencia personal hay un enlace de saberes, conceptos, habilidades, destrezas, aptitudes, en fin, con el fin de enfrentar de manera adecuada los diversos retos que la cotidianidad nos presenta.
Y otra definición muy interesante es la siguiente: el enfoque por competencias transforma una parte de los saberes disciplinares en recursos con que resolver problemas, realizar proyectos y tomar decisiones. Este podría ofrecer una entrada privilegiada al universo de los saberes, más que asimilar una tregua y descanso de los conocimientos, aceptando la creencia de que ellos comprenderán más tarde para qué sirven. Los alumnos varían inmediatamente los conocimientos, ya sea con bases conceptuales y teóricas de una acción compleja, ya como saberes procedimentales guiando esta acción. Cada uno tendría entonces un principio mejores oportunidades de relacionar los conocimientos a las prácticas sociales y por lo tanto emprender su alcance y su sentido. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Así las personas tienen la habilidad de reconocer y analizar y resolver situaciones de la vida cotidiana a partir de sus conocimientos y experiencias que se enriquecen de manera permanente. Entonces, se acabaría con eso de que los profesores dicen: aprenderás matemáticas porque te va a servir cuando estés estudiando ingeniería, o pasa matemáticas 2 para cuando puedas cursar matemática 3. Siempre se dice cuándo estudies esto o lo otro, cuándo egreses, cuándo trabajes, pero si el estudiante no logra hacer estas conexiones entre lo que sabe y los demás conocimientos, no va a aprenderlo. No entenderá, no encontrará el sentido a lo que va dirigido la materia. Pero si realmente se lograra que se trabajara por competencias y que el alumno pueda experimentar así, como darle sentido a lo que aprende a partir de relaciones teóricas o prácticas, en donde pueda resolver problemas de su realidad y movilizar sus conocimientos para que viera que el aprendizaje no es solo conocimiento, no es memorizar, sino que aprender remite a relaciones significativas distintas, desde la manera de aprender en clase hasta la forma en que ese conocimiento tiene relaciones con su realidad y a su vez relaciones con su dimensión ética. Entonces ha llegado el momento de preguntarnos o realizarnos la pregunta: ¿cómo vincular el enfoque de competencias y los sustentos constructivistas? El constructivismo no es una teoría pedagógica, pero sin duda, en términos generales, su aporte a la educación se acerca de cómo se enriquece el conocimiento. Y para ello es importante promover un ambiente de aprendizaje adecuado a los estudiantes, así como darles actividades que prioricen y generen la reflexión, la acción y el cuestionamiento para que ellos puedan actuar sobre el objeto de conocimiento, comprenderlo, transformarlo, con la finalidad de adquirir aprendizajes significativos. Es entonces que el rol del profesor cobra gran importancia, debido a que este debe ser un mediador, un promotor de actividades de aprendizaje significativa, un guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual no debe ser visto como aquella persona que distribuye trabajos o solo se dedica a hacer que los otros trabajen y otros no, cuando lo que se requiere es que el profesor diseñe y lleve a cabo secuencias didácticas, en donde se tomen en cuenta los principios de aprendizaje desde el constructivismo para desarrollar competencias. Entonces, el proceso de aprender debe darse a través de la mediación docente y alumno, a través de una dialéctica de trabajo, en donde hay un coaprendizaje y una resignificación del conocimiento. Entonces, una vez que el docente aplique esta teoría dentro de su entorno, vamos a tener las siguientes características dentro de sus estudiantes, las cuales son: el aprendizaje es un acto satisfactorio para ellos. Consideran el transformar, cambiar las formas de ver el mundo, crear su realidad, estimular su metodología, y están interesados e interesadas en el desarrollo personal. Tratan de conseguir que el aprender y comprender sus materias tengan para sí una significación personal. Creen que las tareas son un medio de enriquecimiento personal. Definen objetivos y no paran hasta llegar a ellos. Usan estrategias para maximizar la competencia en sus materias, al grado de satisfacer su curiosidad. Integran los conocimientos en un solo conjunto. Examinan argumentos lógicos relacionados con convivencias y formulan conclusiones. Con elementos como los mencionados se forman individuos íntegros y dinámicos para la vida en sociedad, quienes cuentan con un entramado complejo que contribuye a la formación de competencias, las que se encuentran ancladas a comportamientos observables en el ejercicio de una actividad productiva que les conduce al éxito. Entonces llegó el momento de respondernos la pregunta: ¿es cierto que en algún momento estas corrientes se encuentran? Claro que sí, pero la diferencia está en que el constructivismo se centra en la construcción del conocimiento y las competencias emplean esos conocimientos y construyen otros para el dominio de tareas, contenidos, destrezas y procedimientos para dar soluciones y transferir experiencias organizadas, decidiendo y asumiendo responsabilidades. Entonces tenemos que tener bien en claro que las competencias son construcciones resultantes de las personas que saben actuar de manera permitente en un determinado contexto, movilizando sus recursos personales tales como conocimientos, actuaciones, cualidades, culturas y emotividad.
Bueno, y para finalizar quisiera dejar una reflexión que surge a partir de este análisis. Más allá de los modelos y las teorías, el verdadero corazón de cualquier reforma educativa late en el aula, en la práctica diaria de cada docente. Los profesores no son simples ejecutores de un plan, actúan desde sus propias concepciones sobre cómo se aprende y cómo se enseña. La educación por competencias y el constructivismo plantean caminos desafiantes, sí. No basta con entender sobre la teoría, necesita la capacidad, la motivación y sobre todo la disposición para transformar en acciones. Es llevar esos principios a la realidad de nuestras salas de aula, con creatividad y con los recursos que se tiene a la mano. Y sí, conocemos las dificultades, los grupos numerosos, que a veces la infraestructura no ayuda, pero precisamente por eso la pregunta final no es si el modelo educativo es perfecto, sino hasta dónde nosotros, desde nuestras trincheras, estamos dispuestos a impulsar ese cambio. Termino con dos preguntas para que todos nos llevemos. ¿En qué medida mi práctica docente realmente refleja y apoya estos principios? Y por último, ¿cómo podemos hacer que esta reforma no se quede en el papel, este modelo educativo no se quede en el papel, sino que cobre vida en cada uno de los estudiantes? Y la respuesta, como la educación misma, se construye día a día. Muchas gracias.